Hola estudiantes de octavo año, nos encontramos hoy jueves 19 de noviembre del 2020, donde vamos a darle gracias a Dios Padre por este día maravilloso que nos sigue brindando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos bendiga, en especial a ustedes sus hijos. Obviamente se da en el año 476, donde insurge esta parte ya de la conquista, donde entra Doacro en el año 476. Entonces marcamos ahí, por favor, en su esquema que vamos desarrollando. Entonces, a partir de esto surge ya como iniciativa propia la Edad Media. Surge la Edad Media. Y a partir de esto, ya estos grandes cambios, obviamente ya lo que ha venido sufriendo como crisis, y obviamente según su fase. Como emperador, algunos conocemos que es imperator en latín, lo que significa imperator. Es el que realmente tiene todos los poderes. Imperator. Obviamente tiene al mando todo lo que es la justicia, la política, la cultura, todo un pueblo. Y eso está más alto que los reyes de ese entonces. Y eso es lo que va dando a conocerse, es el gran poder que tienen estos pueblos. Y sobre todo estos gobernadores que han ido marcando la historia. Y en el transcurso de estos tiempos, este imperio, o ya la parte de la monarquía que fue ya desapareciendo, cada uno de estos gobernadores, o estos que se le llama emperador, tenía sus vasallos. ¿Y quiénes eran esos vasallos? Eran esas personas que estaban al servicio de ellos, es decir, los reyes, porque a pesar de que tenían todos esos poderes, ¿como qué poderes tenían estos emperadores? Les decía el poder judicial, vamos a poner una P identificando como poder judicial. Bien, otro poder que también tienen los emperadores, el poder político, el poder social y el poder cultural. Teniendo todos estos tipos de poderes, ningún rey podía mandar sobre estos emperadores. Obviamente sí, siempre estaban al servicio y eran más tomadas por él. Él decidía y él sabía lo que iba a hacer según los poderes que se le dieron a estos emperadores en esos tiempos. Entonces nadie podía reclamar, nadie podía hacer algo, porque en la ejecución era enseguida la muerte. Entonces ahí están los poderes según el imperator, que es conocido como el emperador. Incluso algunos, pero ¿qué hay de relación? La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí. A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos.
Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. Bien, ahora en la fase época imperial, después de analizado sobre los emperadores, Rómulo Augusto, quien estaba al frente, luego ya de la invasión por Odoacro, surge el poder y se proclama emperador. Y en latín significaba imperator. Y los poderes que recibían los emperadores era el poder judicial, político, social y cultural. Ahora vamos a ver las fases imperiales. En esa época duraron aproximadamente 5 siglos esa fase, pero vamos a analizar solo de esta fase, solo 3 fases de la cual sucedieron. Vamos a enumerarla. 1. Esa primera fase fue el Alto Imperio. Alto Imperio. Mientras que la segunda se refleja más sobre la crisis del siglo III. Crisis del siglo III. Y la tercera es el Bajo Imperio. ¿Qué significa estas 3 fases? La primera fase habla sobre la bonanza y el crecimiento económico que tenía sobre todo Roma. Por eso el Alto Imperio, porque existía el alto crecimiento económico y el desarrollo que explica sobre todo en ese gran imperio. Mientras que la segunda es la crisis. ¿Y qué tipos de crisis afrontó Roma en esa época? Sobre la crisis económica y social, lo que realmente afectó. Como no había el factor económico, todo baja. Y al bajar, la sociedad ya se desespera. Entonces el desenvolvimiento porque el mismo pueblo no había esos ingresos, surge la gran crisis del siglo III. Mientras que en el punto 3 es el Bajo Imperio. Ya aquí ya se llama ese Bajo Imperio porque hubo cambios, pero cambios ya políticos, hubo cambios ya para generar esa parte. Porque recuerden, yo les decía algo importante, después de que Odoacro saca o destituye a Rómulo, él sube como gobernador, pero a partir de eso se da inicio a la Edad Media. Entonces surgen los grandes cambios. Ya no hay esa bonanza que tenía el Imperio Romano, ya baja. Obviamente esos 3 tipos de fases que existían en esos 5 siglos fueron marcando la historia, tanto imperial, y luego pasa a ser ya una sociedad democrática. Y siendo una sociedad democrática, el desempeño y los derechos que tienen todos como seres humanos. Ahora, la crisis que surge en esa época del siglo III, más aún, donde Europa y todos los países alrededor del mar Mediterráneo comprendían esa gran economía. Pero hubo ese periodo de que ya hubo la gran pérdida económicamente a partir que el Imperio Romano ya no tenía ese sustento económico. Por eso muchos salen y buscan otras oportunidades para buscar mejor economía. Y esto implica varias diferencias en algunos países, sobre todo la crisis económica. Marcamos aquí la crisis económica. Otra crisis que también sufre Roma fue la crisis política, porque hubo esos grandes cambios en el Bajo Imperio, la crisis política, y también la crisis que surge, la crisis social. Por eso, y tanto eso surgió, sí, en esa época desencadenó mucho lo que respecta a Roma, porque a partir de esta crisis económica, la escasez realmente sacudió sobre todo a Roma.
no había donde adquirir ese factor económico, mientras que la parte política todos se desentendieron. No hubo esa parte de inversión, de ayuda, de pedir otra ayuda a otros países, no. Por eso hubo grandes cambios, que el mismo país ya genere su propia producción, mientras que la crisis social de este tiempo fue más aún el surgimiento de nuevas sociedades, pero para emigrar a otras partes. Y a partir de ese grupo social buscaba otro tipo de economía, ya dejando Roma y ubicándose en otros países, como ya lugar de domicilio futuro. Entonces fueron las consecuencias del fin del Imperio de Roma o la caída del Imperio Romano. En esa época, el año 473. Entonces, esas son las consecuencias, según lo que ha sucedido en segunda fase y las crisis que se presentaron en aquella época. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase de hoy. Hasta una próxima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.